Hola chicos, en la clase de hoy seguiremos viendo lo que es el verso, así que vamos por la segunda parte de este trabajo. Como vimos en la clase anterior, primero el verso es la unidad mínima de cada poema. Y además, para ver el ritmo que tiene cada poema, lo primero que hacemos es dividirlo en sílabas. La siguiente parte consiste en la ley del acento final. ¿Qué es la ley del acento final? Bueno, la ley del acento final es un recurso que usan los poetas y está asociado al ritmo. Esto le da regularidad a cada verso. La ley del acento final siempre se aplica en la última palabra de cada verso. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño poema que dice: la poesía ha vuelto y yo no tengo la culpa. En el primer verso, la última palabra es vuelto y en el segundo es culpa. Ahora vamos con las reglas. La primera regla de la ley del acento final nos dice que cuando un verso termina con palabra aguda, se le suma una sílaba a ese verso. Seleccioné un poema de Gustavo Adolfo Bécquer para darles un ejemplo de cómo aplicar esta primera regla. El poema dice así: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. A las palabras monosílabas las vamos a considerar también como agudas. Por eso seleccioné el tercer verso de este poema. El primer paso es dividir el verso en sílabas, como ya lo hemos hecho con anterioridad. De esta manera, este verso tiene 7 sílabas. El segundo paso es aplicar la ley del acento final. Pongan siempre A más 1, o sea, aguda, suma una sílaba y terminará en 8. La segunda regla del acento final es bastante simple y nos dice que las palabras graves tienen el mismo número de sílabas en su verso. Seleccioné un poema de Francisco Villaespesa que dice: Granada, Granada, de tu poderío ya no queda nada. Si vemos el primer verso, Granada, Granada, tiene 6 sílabas al dividirlo. En el segundo caso, cuando aplicamos la ley del acento final, ponemos una G y una igual, que significa graves, mismo número de sílabas, y veremos que se mantienen 6. La última regla tiene que ver con las palabras esdrújulas y nos dice que cuando el verso termina con estas palabras se le resta una sílaba. Para darles un ejemplo, seleccioné un poema de Antonio Machado. El poema dice: en la negra túnica la aguja brillaba, sobre el velo blanco el dedal de plata. El primer verso tiene una palabra esdrújula al final y, como podemos ver, en su división tiene 7 sílabas. Al aplicar la ley del acento final quedan 6 sílabas. Recuerden siempre poner E-1, lo que significa esdrújulas menos una sílaba en cada verso. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora les voy a pedir a ustedes que apliquen la ley del acento final. Vayan a su OneNote y abran su cuaderno de lengua y literatura. Ahí van a encontrar en su cuaderno personal la sección de poesía y dentro de ella una página que se llama Ley del acento final. Como hemos visto, la poesía sirve para expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Por eso quiero que escriban un poema de lo que han vivido estos días con el coronavirus. Puede ser sobre la enfermedad en sí, puede ser sobre lo que pasa a nivel mundial o puede ser lo que les pasa a ustedes a nivel personal. Como requisitos, el poema debe tener al menos 5 versos. Si es que ustedes hacen más, muchísimo mejor. De estos 5 versos, 3 tienen que tener características específicas. Uno que termine en palabra aguda, otro que termine en palabra grave y otro que termine en palabra esdrújula. No importa el orden en el que le pongan en su poema, siempre y cuando estén presentes. Solo si ustedes quieren, el poema puede rimar, pero no es un requisito. Recuerden ponerle un título a su poema. Les recomiendo que primero escriban su poema. Después, como hemos hecho en los ejemplos, que copien ese poema, lo peguen y lo dividen en sílabas. Recuerden poner al final el número de sílabas en cada verso. Y después copien eso que ya han dividido en sílabas y apliquen la ley del acento final. Recuerden poner A, G o E para cada uno. Suerte en su trabajo.